Así que, dichas estas palabras, ¿qué les parece si vamos a dar gracias y vamos a hablar al Señor para compartir lo que quiera ministrarnos esta mañana? Te invito a cerrar los ojos. Padre del cielo, te damos gracias una vez más por tu presencia en este lugar, Señor, por el privilegio de poder haber venido, Señor, de poder compartir tu palabra, de tener tu palabra en nuestras manos, Señor. Y te rogamos que nos ayudes, Espíritu Santo, a atesorarla en nuestro corazón, en nuestras mentes, que podamos hacerla viva, eficaz en nuestras vidas, Señor. Señor, que toda distracción se vaya de este lugar. Queremos que en este tiempo nos hables, como lo venís haciendo de la mañana, Señor. Qué privilegio es poder honrar tu nombre, adorarte, cantarte, sabiendo que nos escuchás. Qué privilegio es, Señor, poder disponer nuestro corazón, nuestros oídos a escuchar tu voz, porque sabemos que nos hablas, papá. Gracias por todo lo que estás haciendo en esta congregación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarte a que abras tu Biblia o la enciendas, aquellos que son más modernos, en el libro de Colosenses. Capítulo 1. A la prédica de esta mañana la titulé Una iglesia que crece. Quiero hacerte una pregunta. No hace falta que me la respondas en voz alta. ¿Tenés ganas de estar, de formar parte, de pertenecer a una iglesia que crece? ¿O preferís quedarte en una iglesia estancada donde somos pocos y buenos, nadie molesta, ya nos conocemos y seguimos adelante? Te dejo esas dos opciones y te doy 3 segundos para que la pienses. ¿Querés estar en una iglesia que crece? ¿O querés estar en una iglesia que así estamos bien? Hasta acá llegamos. Colosenses capítulo 1, vamos a leer del versículo 9 al 14. Yo lo voy a leer de la versión nueva internacional. Y dice así: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer primeramente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de nuestros pecados. Carta de Colosenses. A Pablo le llega información de lo que estaba pasando en Colosas, de cómo estaba creciendo esta iglesia, de cómo estaba creciendo este grupo de gente. Una iglesia que había empezado a dar fruto, que había empezado a crecer, que había empezado a crecer no solo en números, sino en conocimiento de parte de Dios. Y eso traía, como nos trae a todos cada vez que crecemos, entusiasmo. Los colosenses querían más, querían conocer más, querían hacer, querían que se conozca lo que ellos estaban aprendiendo. Cuando uno conoce algo que le hace bien o prueba algo que le hace bien, le gusta compartirlo primeramente con los que son más cercanos y después con el resto. ¿Les pasa así a ustedes? A mí me pasa, descubro algo y hey, esto está bueno, lo quiero compartir. Así estaba pasando en la iglesia de Colosas. Estaban deseosos de hacer buenas obras, inquietos. ¿Qué podemos hacer con todo esto que estamos descubriendo de parte de Dios? ¿Cómo el resto no se da cuenta? Querían seguir creciendo, querían marcar la diferencia en la sociedad. Y estas noticias, reitero, habían llegado a Pablo, que en ese momento se encontraba preso por causa del Evangelio. Un dato no menor.
Afuera se estaba viviendo algo hermoso y esa noticia estaba llegando a Pablo, que se encontraba preso por la misma causa que afuera estaban disfrutando, el Evangelio de Cristo. Por eso, dice Pablo, desde que lo supimos, desde que escuchamos lo que estaba pasando, no hemos dejado de orar por ustedes. Porque Pablo conocía y entendía lo que estaban viviendo estas personas. Pero también Pablo, por sabiduría y por años y por conocimiento y por estar en la batalla, sabía también lo que podía llegar a pasar. Sabía también que a veces el entusiasmo nos termina agotando. Sabía también que a veces en querer hacer cosas buenas nos terminamos desviando de los caminos del Señor con buenas intenciones. Como dice el Chapulín, de buenas intenciones está lleno el infierno. Queremos hacer algo bueno y en el entusiasmo de salir, de crecer, de buscar, nos terminamos enredando. Pablo conocía en todas estas cosas. Entonces dice, desde que supe, desde que escuchamos lo que está pasando en Colosas, no dejamos de orar por ustedes. No dejamos de cubrirlos en oración. Y pedimos que puedan entender la voluntad de Dios para su vida. Qué tremenda la oración de Pablo. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos, o por ahí algún familiar nuestro conoció el Evangelio y está lejos, y nosotros estamos felices y contentos, y una vez que ya va a la iglesia, ya conoce al Señor, descansamos? Ya está, llegó a buen puerto. Obvio que llega a buen puerto, pero qué bueno cuando nuestro pensamiento es seguir, tengo que seguir orando por vos. Llegaste al camino, ahora necesitas fortalecerte, porque las corrientes del mundo pueden empujarte y desviarte. No dejo de orar por vos, no dejo de pensar que entiendas la voluntad de Dios para tu vida. Estamos viviendo un tiempo hermoso donde estamos viendo el crecimiento de la iglesia del Señor y de manera local lo estamos viviendo muy lindo. Y aparecen entusiasmo. Cuando leía esto decía, qué parecido a nuestra iglesia de Coro. Ganas de hacer cosas, ganas de crecer. Ayer los jóvenes trabajando en la quinta, los niños trabajando en la quinta, las maestras de escuela dominical, les cuento para los que no pudieron estar, de paso, tuvieron que improvisar una clase bíblica. Digan que están preparadas y tienen material de sobra. ¿Por qué? Porque vinieron muchos chicos que no lo esperábamos. Y ellas tenían su reunión de escuelita bíblica y cada una se iba a su casa y tuvieron que reorganizarse, que lo hicieron de manera excelente, casi imperceptible, nadie se dio cuenta, porque vinieron chicos y necesitaban conocer y escuchar la palabra de Dios. Los jóvenes, cada día, cada sábado se suma uno más, o dos. ¿Y este dónde apareció? No sé, pasó por la puerta y entró. Y hay que abrazarlo, y hay que buscarlo, y hay que contenerlo. Y otros se entusiasman, y le dicen, che, parece que está cosa linda allá. Y es parecido, pensaba, a lo que está pasando en la iglesia de Co. Y miraba unos puntos para marcar dentro de lo que Pablo habla. En estos momentos quisiera hacer Esteban o Cristian, que siempre le traen agua. Si alguno me hace el favor, gracias, Fabio. Vamos a lo que decía. Ustedes tienen privilegio, me parece, ¿no? Ustedes tienen cosas arregladas. Vamos a marcar algunos puntos que habla Pablo en este pasaje. Primero, vivir de manera digna del Señor. Que comprendan la voluntad de Dios, decía Pablo, para que vivan de manera digna del Señor. Si pregunto cuántos queremos vivir de manera digna del Señor, estoy seguro que el 100% de la sala va a decir, gracias Mario, yo. Ah, no, dos nomás eran. ¿Y el resto? Queremos vivir de manera digna del Señor. Ahora, qué lindo que suena, pero ¿qué significa vivir de manera digna del Señor? En Efesios 4:1, Pablo dice, yo, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con lo que han sido llamados. Yo que estoy preso
a causa del Evangelio, dice Pablo. Les ruego, les suplico, vivan de una manera digna con la vocación a la que fueron llamados. ¿A qué fuimos llamados como iglesia? ¿A qué te llamó el Señor cuando te libró del pecado? Cuando cantamos, nuestras cadenas fueron rotas, ahora soy libre, libre para danzar, para cantar, para hablar de vos, libre para predicar. ¿A qué fuiste llamado? Te sacó de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? La Biblia dice que para anunciar las virtudes. ¿Y las estás anunciando? Sí. ¿Con tu boca? Sí. ¿Con tus actos? Sí. Vivir de una manera digna que agrade al Señor. Y muchas veces nosotros, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces sí, creemos que la manera digna de vivir el Señor es como a mí me gustaría. Es como yo lo pienso, porque yo creo que Dios debe querer tal o cual cosa. Y cuando me enfrento con la Biblia me doy cuenta que no, nada que ver. Son mis pensamientos, son mis ganas, mis deseos, mis formas. Pero que Dios quiere otra cosa de mí. Porque para eso me escogió y me eligió. Para eso me apartó, para eso me santificó. Y ahora yo tengo que vivir de una manera digna que agrade al Señor. Vivir para lo que fuiste creado. Vivir para ocupar el lugar que te corresponde. Vivir de forma tal que tu vida tenga un sentido vivir. Hoy hay muchas personas que no le encuentran sentido a la vida. Hoy hay muchas personas, una vez lo dije acá también, que están esperando en la muerte la solución a sus problemas. Y el Señor te llamó a todo lo contrario. A vos. A vivir para lo que fuiste creado. ¿Para qué fuiste creado? Para darle gloria a Dios, para honrar a Dios. ¿Para qué fuiste rescatado? Para hablarle de Dios a otro, para ser un embajador de la palabra de Dios, un heraldo, para contarles a otros las maravillas de Dios. ¿Y qué pasa con nosotros? Vivimos amargados, tristes, porque no podemos alcanzar o hacer las cosas que nos gustarían o que creemos que Dios quiere de nosotros. Vivir de una manera digna del Señor nos inspira, nos insta a conocer lo que Dios quiere para mi vida. Nos insta a sacar nuestro orgullo, nuestros pensamientos, nuestras formas y buscar lo que Dios quiere. ¿De qué forma querés que viva y te agrade? Otro punto que encontramos en la palabra, dar fruto en toda buena obra. Efesios 5:10 dice, examinen qué es lo que agrada al Señor. Todos queremos dar buenos frutos. Eso pasaba con la iglesia de Colosa. Y eso pasa con nuestra iglesia de Alejandro Cor. Todos queremos que se vea lo lindo que se está avanzando, cómo vamos creciendo. Lo lindo que la pasamos juntos en familia. Y aparecen de vuelta las ideas, los proyectos, las ganas, las cosas. El otro día nos juntamos con el grupo de los ministerios, un montón de ideas para hacer, de proyectos, de cosas que dijimos, che, no nos va a dar el tiempo. Nos llegamos a fin de año. Vamos a empezar a acotar algunas cosas. Y está buenísimo que eso suceda. Y es hermoso que eso suceda. Habla del crecimiento, habla del entusiasmo. Ahora, dar buenos frutos en toda buena obra. Es esto que Pablo después dice en Efesios. Examinen qué es lo que agrada al Señor. ¿Cuántas veces escuchamos decir por ahí, yo soy celoso de las cosas de Dios? ¿Lo han escuchado alguna vez? Yo soy celoso de las cosas de Dios. No, yo con las cosas de Dios, con eso no se juega. ¿Y cuáles son las cosas de Dios? Muchas veces en esos pensamientos, en esas frases, escuchamos cosas rectas, tajantes, que no tienen que ver con las cosas de Dios. Yo soy celoso de las cosas de Dios. Y si la reunión no empieza a las 10 de la mañana, el que llegó 10:05 se quedará de la puerta para afuera, porque somos una iglesia de orden y somos celosos de las cosas de Dios. Y Dios nos mira como diciendo,
sos celoso de mi cosa, sé compasivo. Amá al hermano, fíjate por qué llegó 5 minutos tarde, capaz que perdió el colectivo, o capaz que, no sé, tuvo que venir caminando. Si sos celoso de mis cosas, andá y abrazalo que pueda entrar. Soy celoso de las cosas de Dios. Y que no haya chicos en el salón porque ensucian, porque gritan, porque molestan, porque hacen ruido. No mis hijos, los de ustedes. Mis hijos se portan bien. Y Jesús nos dice, dejad que los chicos vengan a mí. Pero Jesús, te van a ensuciar, déjalos. Van a hacer ruido y queremos escuchar la palabra de Dios porque somos celosos de las cosas de Dios. Dejad que los chicos vengan a mí, no se los impidas. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que somos celosos de las cosas de Dios? Muchas veces disfrazamos nuestros placeres, nuestros gustos, nuestras formas en creer que son buenas obras que agradan a Dios. Y la Biblia nos dice, ojo, examiná qué es lo que agrada a Dios. Porque quizás estás buscando hacer algo que te agrada a vos. ¿Cuántas veces ponemos una alabanza en nuestras casas, en nuestros teléfonos o donde vamos, que nos gusta y creemos que esa alabanza es la que le gusta a Dios? Porque me gusta a mí. ¿Y está mal escucharla? Por supuesto que no, está perfecto. Pero muchas veces nos gusta a nosotros. No es la que agrada a Dios. Entonces, tener cuidado con esto. Tampoco vamos a andar con un canon, ¿no? Ahí midiendo, agrada, no agrada, agrada, no agrada. Pero sí, la intención de nuestro corazón tiene que ser esto. Señor, ¿esto te agrada? Señor, ¿qué preferís? ¿Un salón impecable, brillante, donde tu presencia habite? ¿O preferís chicos corriendo, que las paredes se ensucien, tener que volver a lavar los pisos? Pero la iglesia está creciendo. Pero el reino está creciendo. Pero hay niños que están escuchando la palabra del Señor. Dar frutos de toda buena obra. Tercer punto, crecer en el conocimiento de Dios. Crezcan, les ruego que crezcan en el conocimiento de Dios. Romanos 12:2 dice, no se adapten a este mundo. Renueven su mente y verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. De vuelta nos llama a reflexionar sobre esto. Crecer en el conocimiento de Dios no es aprenderme la Biblia de memoria, que sería buenísimo. Yo admiro a esas personas que capítulos enteros se saben de memoria. ¿Cómo hacen? A mí no me sale. Sería buenísimo poder hacerlo. Pero eso no es crecer en el conocimiento de Dios. Las formas litúrgicas que nosotros tenemos no es crecer en el conocimiento de Dios. Aprendernos de memoria los libros de la Biblia, de adelante del Génesis al Apocalipsis y de Apocalipsis a Génesis, no es crecer en el conocimiento de Dios. Aprender cuántos reyes subieron, cuántos profetas, nos ayuda, sí. Nos hace crecer intelectualmente, nos hace conocer más acerca de la palabra, sí, por supuesto. Hay que hacerlo, sí. Y en esta iglesia, gracias a Dios, insistimos mucho con eso. Estudien, prepárense, preparémonos. Porque cada vez necesitamos más. Pero no basta eso para crecer en el conocimiento de Dios. A los romanos les escribía, no se adapten a este mundo. No se adapten a este mundo. Hace poco teníamos con la reunión del ministerio y hablaba con algunos hermanos. Estuvieron trabajando, pusieron luces, pusieron carteles. Hoy tenemos redes sociales, como decía Fabio. Tenemos logo de la iglesia. Está buenísimo y es hermoso y uno se siente, quiero una remera con ese logo, quiero un gorro con ese logo, porque nos sentimos parte. Eso es hermoso. Pero si a eso no le metemos contenido espiritual, no sirve de nada. Si a eso no tenemos una red de contención, no sirve de nada. ¿Y por qué digo esto? No se adapten a este mundo. Hace un tiempo atrás, mientras estudiábamos, hablábamos sobre estas cuestiones con un profesor y un alumno, un compañero, dijo algo muy importante. Escuchá lo que te voy a contar y espero que me entiendas lo que quiero decir.
Venía el aniversario de la iglesia, hace un tiempo atrás. Entonces se juntaba la comisión de la iglesia y decidió hacer ¿cómo se llama? Un cartel, un banner grande, así en la puerta de la iglesia, con el nombre de la iglesia, con la cantidad de aniversarios y con la foto del pastor y la esposa del pastor para agasajar al pastor. La iglesia del pastor Mengano. Y se juntó la comisión y lo pensó y lo trabajó. ¿Por qué? Porque veían que otras iglesias hacían lo mismo. La buena intención fue agasajar al pastor. La buena intención fue que la iglesia recobre importancia por la cantidad de años. La buena intención fue darle gloria a Dios por la cantidad de años que la iglesia estaba cumpliendo su aniversario. Hasta que, porque eso iba a ser una sorpresa, se filtró la información y se enteró el pastor. Y resulta que el pastor lo levantó en peso a todos. Y esta persona contaba, nos sentimos re mal porque la idea era agasajar, pero nos dimos cuenta que estábamos copiando lo que hacían las otras iglesias. No es la iglesia del pastor Mengano fulano. No es mi foto la que, aunque quedaría linda, pero no es mi foto la que tiene que estar colgada en la puerta, ni la del pastor Juan Carlos, mucho menos. No es eso, no es nuestros nombres. Es el reflejo de Jesucristo en nuestras vidas lo que tiene que verse. Es que cuando la gente pase por ahí, diga, acá hay algo distinto. Esta gente, lo que predica, lo que dice, lo que habla, lo vive. Eso es lo que importa. Ahora, muchas veces nos vamos acostumbrando a las cosas de este mundo. Hace un tiempito atrás, más cerca, hablaba con una jovencita y le decía, lo que antes eran los carteles, que nos parecían cosas horribles, como cómo vas a poner la foto del pastor ahí, las pancartas y las luces, qué sé yo. Hoy se ve por las redes sociales cuando ponemos lo que dijo fulano. Y la foto de ese fulano o de ese mengano, que por ahí son personas muy importantes, con la frase de lo que dijo. Y nos quedamos más con la imagen, con la frase, que con lo que dice la palabra de Dios. Hemos cambiado las formas, pero a veces vamos por el mismo camino. Nos vamos acostumbrando. Y la palabra nos dice, no se adapten a este mundo, renueven su mente. Y renovar nuestra mente no tiene que ver con lo que está de moda, tiene que ver con lo que Dios quiere para nosotros hoy. Y sigue diciendo, verifiquen, me gusta esta versión que dice, verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Es decir, tengo una buena idea. ¿La tengo de parte de Dios? ¿La tengo porque me gusta? ¿La tengo porque es buena? ¿O la tengo porque la copié de otro lugar? Empezamos a descartar y decimos, no, che, parece que la idea está buena, nos sirve para este tiempo, nos sirve para la congregación, nos sirve para este momento. Excelente, verifiquemos, ¿es la voluntad de Dios que la hagamos? ¿O es nuestra ansiedad de crecer, de salir, de mostrar? Crecer en el conocimiento de Dios. Cuarto punto, fortalecerse en su glorioso poder. No es con ejército, decía una canción vieja, no es con espada, es por su Santo Espíritu. La cantábamos hace unos años atrás y la hemos dejado olvidada, pero cuánta razón tenía y tiene, palabra de Dios, sin lugar a duda. No es con ejército ni espada, es con su Santo Espíritu. No es con nuestras fuerzas, ni con nuestras armas, ni con nuestros saberes, ni con nuestras posibilidades que vamos a crecer. Es con nuestra rendición a los pies de Dios. Es con nuestra rendición a los pies de Cristo. Eso es fortalecerse en su glorioso poder. Cuando decimos no puedo, pero sigo confiando en Dios. Cuando vamos al Señor decimos, no entiendo esta situación, por qué la estoy pasando, porque la estoy viviendo, estoy a punto de desmayar o de colapsar. Pero vengo a vos porque sé que sos el que me sostiene. No importa lo que me dice el médico, no importa lo que me dice el jefe, no importa lo que me está mostrando la televisión. No sé para dónde disparar, pero vengo a vos porque en vos está mi confianza.
Eso es fortalecernos en su glorioso poder. Punto 5. Perseverar con paciencia en toda situación. Y va de la mano. Si estoy fortalecido, entonces va a ser más fácil poder perseverar en toda situación. Porque las situaciones lindas y buenas es fácil perseverar. Pero cuando los vientos golpean, caramba, se nos hace cada vez más complicado. En las situaciones difíciles es cuando más dejamos al descubierto, cuando más Dios permite vernos o que veamos cuánto dependemos de Él. La desesperación, el no tener respuesta rápida, la impaciencia. No sé si alguna vez estuviste en alguno de esos estados, si no lo estuviste, no entres. Pero la desesperación, no tener respuesta, la impaciencia, muchas veces nos hace olvidar que el que está en el control de nuestras vidas es el Señor. Es el Señor. Esta semana visité a una persona en la clínica que está esperando respuesta y la respuesta no llega. Y me decía, pero Dios sabe por qué. Yo sé que Dios está en el control. Y sinceramente, hermanos, creo que si yo estuviera en esa situación, hubiese perdido el testimonio ya. Porque a veces desespera no tener respuesta. Pero qué bueno cuando nuestra confianza está en el Señor. Cuando decimos, yo sé que Él está en control de todo. Pablo decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo decía después de contar todo lo que había pasado. No lo decía para adelante, no lo decía, voy a encarar la vida sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino dijo, hasta acá llegué y mirando hacia atrás todo lo que pasé por causa del Evangelio, y la pasó, puedo decir que todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece. No tengo nada en que apoyarme, ni en poder decir, esto lo hice con mi propia fuerza. Si Cristo no está en el medio, las debilidades llegan rápidamente a nuestras vidas. Y por último dice, dar gracias con alegría al Padre. La gratitud con alegría es muestra de nuestra confianza y seguridad cuando estamos en la voluntad de Dios. Cuando somos agradecidos con alegría, es cuando entendemos que estamos dependiendo de Dios, que nuestra confianza, nuestra seguridad, todo está ahí. Porque a veces somos agradecidos a las fuerzas, porque sabemos que hay que ser agradecidos, porque la Biblia nos dice que estemos agradecidos. Pero en el fondo hay más amargura que otra cosa. Pero cuando llegamos a la plenitud del gozo de Cristo y podemos ser agradecidos con alegría, es cuando depositamos toda nuestra confianza en el Señor, cuando podemos descansar en el Señor, cuando decimos, yo sé que estoy en el hueco de tus manos. Luego, Pablo sigue hablando en los siguientes pasajes acerca de la primacía de Cristo. Da todos estos consejos a los colosenses. Vivan de manera digna del Señor, den fruto de buena obra, crezcan en el conocimiento de Dios, fortalezcanse en su poder, perseveren en toda situación y den gracias con alegría. Y después de eso, habla de la supremacía de Cristo. Marca que Cristo es el todo en la vida del cristiano. Es la imagen del Dios invisible, va a decir. Por Él fueron hechas todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio, Él es el fin. Sin Cristo en el medio, todos los otros puntos que venimos hablando no tienen sustento. No sirven para nada. La importancia de Cristo en el medio. Colosenses 2, 6, 7 dice, por eso, sigue hablando la iglesia de Colosas, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él,
confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Y luego sigue hablando de la libertad en Cristo. Vivir en Él, vivir arraigado en Él. Una vez que conocí al Señor y entendí la libertad de Cristo para mi vida, no es para vivirla como yo quiero, a mi manera, como dice la vieja canción, sino es para vivir arraigado a Él, pegado a Cristo. ¿Y cómo puedo hacer esa cosa? Tengo que conocerlo. ¿Y cómo lo conozco? A través de su palabra, a través de la oración. Vivir arraigados y edificados en Él. En ese momento la iglesia, como pasa en la iglesia hoy también, había muchas luchas contra corrientes filosóficas del momento, corrientes que hablaban del conocimiento, que mientras más se conocía, más podías alcanzar a Dios. No, el Señor no busca eruditos, busca corazones constrictos y humillados. El Señor no busca palacios, busca pesebres donde poder nacer, donde poder vivir. Había un pensamiento que dividía el cuerpo del espíritu. Entonces, si el cuerpo es totalmente malo y el espíritu es bueno, no puede haber venido Dios en forma de hombre, Jesucristo, porque si no se metería en algo que es malo, el cuerpo. Entonces le quitaban deidad a Jesucristo y lo tenían como un profeta más. No se metan en eso, dice Pablo. Salgan de esas corrientes que no llevan a nada. Busquen al Señor, arraíguense en la palabra de Dios. Busquen a Jesucristo de quien aprendieron. ¿Por qué muchas veces aprendemos del Señor de su amor y luego nos cuesta amar? Aprendemos del Señor de su perdón y luego nos cuesta perdonar. Aprendemos del Señor que nos tuvo paciencia, pero luego queremos que las cosas marchen bien, porque acá hay que marchar bien. Aprendemos del Señor que fue benévolo con nuestros errores, pero queremos que el resto sea perfecto. Arráiguense al Señor. Busquen los que recibieron de Cristo. No se metan en cuestiones que no llevan a nada. Hoy la iglesia está atravesada también por muchas corrientes y pensamientos filosóficos, pensamientos económicos, pensamientos políticos, que si a uno lo encuentran mal parado, se lo llevan puesto. Y Pablo ya en aquel tiempo estaba advirtiendo a la iglesia, ojo, ya que conocieron de Cristo, no se desvíen de Él. Puesto los ojos en Jesús, lo dice más adelante en la carta a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Vivan conforme a la verdad que hay en Jesús, si es que les conocieron, lo va a decir en Efesios. Vivan conforme a la verdad que hay en Jesús, si es que los conocieron. Y te hago una pregunta rápida para que la pienses y no me la responda. ¿Cómo conociste a Cristo? ¿Qué conociste de Cristo? ¿Te examinó? ¿Te puso los puntos? ¿Te dijo, anda, perfeccionate y después vení que charlemos? ¿O primero te recibió y dijo, después vamos a hablar? Te abrazó y dijo, vamos a ver. Me preocupan tus heridas. Después vamos a hablar de las otras cosas. No se olviden de cómo conocieron a Cristo. Consejo de Pablo. Más adelante, Colosenses 3, versículos 2 y 3, sigue diciendo, concentren su atención. Parece redundante, pero es necesario. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. La nueva vida es morir al yo cada día y vivir para Cristo. Es la única manera de concentrarnos en las cosas de arriba. Es hacer tesoros en los cielos, como dijo Jesús, Mateo 6. Hagan tesoros en los cielos donde el ladrón ni la polilla puede estropear. Porque las cosas de acá son pasajeras. Jesús hablándole a Pedro. ¿Se acuerdan cuando Jesús en el capítulo 16 de Mateo, cuando Jesús le estaba contando lo que iba a suceder y lo que era necesario que pasara? Y Pedro le dice, eso no va a pasar, te vamos a defender.
Mirá lo que le dice Jesús. ¿Quieres hacerme tropezar? Porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús a Pedro. Y fue muchísimo más duro. Le dijo, salí de acá, Satanás. ¿Querés hacerme tropezar? ¿Querés hacer que pierda la voluntad de Dios por pensar como los hombres de nuestra propia fuerza te vamos a defender? Era una buena intención la de Pedro. Y aunque suena muy duro, que es cierto lo que dijo Jesús. Correte de acá porque me estorbas. No me hagas tropezar. Quiero seguir la voluntad del Padre. Y sabía lo que le esperaba. Cuando toda nuestra atención está puesta en nuestra vida terrenal, las cosas se complican, las cosas faltan, el tiempo no alcanza, el dinero mucho menos, nunca se llega, nunca se puede, y vivimos pensando en lo que va a quedar para el resto, que no sabemos si lo van a disfrutar o no. Pero cuando nuestros pensamientos, nuestro corazón están puestos en las cosas de arriba, en la del Señor, en nuestra vida eterna, donde vamos a ir, entonces las cosas pasajeras, justamente, pasan a ser pasajeras. ¿Qué tanto me voy a preocupar por algo que se va a quedar acá el día que yo no esté? Como me dijo un amigo pasando por un cementerio, todo se termina acá, pero mi vida sigue allá. De eso me tengo que ocupar, de eso me tengo que preocupar. Ahí tiene que estar mi pensamiento y mi concentración. Las cosas de acá son momentáneas. Y cuando entendemos eso, entonces nuestra vida comienza a tener sentido. Algunos estudiosos, algunos que hablan de economía, que hablan de proyecciones, dicen que uno tiene que ponerse una meta grande, que te lleve casi toda la vida, entonces vos estás concentrado en esa meta y va a hacer que puedas cumplirla. Cuando nuestra máxima meta es la eternidad al lado de Dios, toda nuestra concentración está enfocada ahí. Y hasta el último suspiro de nuestra vida vamos a estar pensando qué podemos hacer para agradar a Dios, o de qué forma podemos agradar a Dios, cómo podemos alcanzar al que todavía no conoce del Señor. Queridos hermanos, una iglesia, te pregunté al principio en qué iglesia querías estar, una iglesia que quiere vivir de manera digna del Señor, que quiere hacer obras, que quiere marcar la diferencia, que quiere crecer, que quiere perseverar ante toda situación dando gracias a Dios, necesita inevitablemente crecer en el conocimiento de Dios y fortalecerse en su glorioso poder, mediante la oración, mediante su palabra. Y esto solo es posible mediante Jesucristo. Esto solo es posible si Jesucristo es el centro, si está en el medio. Por Él fueron hechas y para Él fueron hechas todas las cosas. Él es autor y consumador de la fe, dice su palabra. La iglesia, nosotros, somos el medio por el cual Dios se materializa en la sociedad. Es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo vivimos diciendo y muchas veces vivimos mutilando el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la forma, es el medio por el que Dios se materializa en la sociedad. Pero si Cristo no es el centro de la iglesia, lo reitero, si Cristo no es el centro de la iglesia, todas nuestras actividades carecen de significado. Debemos vivir de tal manera que cuando nos vean, vean a la iglesia del Señor. Y cuando vean a la iglesia, vean la obra redentora de Jesucristo, primeramente en nuestras vidas, y luego en nuestra iglesia, y luego en nuestra comunidad. Te invito a cerrar los ojos. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor, te damos gracias porque cada vez que nos hablas, Señor, nos generás un montón de emociones, un montón de nuevos desafíos. Señor, queremos seguir creciendo, queremos
queremos honrar tu nombre, pero por sobre todas las cosas, que podamos ser un testimonio vivo de lo que has hecho en nuestras vidas, de lo que estás haciendo. Señor, que cada actividad que hagamos como congregación, Señor, cada culto, cada reunión, cada momento de coinonía, sea inundado de tu presencia, Señor. Si vos no estás en el medio, Señor, todo esto carece de sentido, Señor. Si vos no estás en el medio, todo lo que hagamos carece de sentido. Gracias, Padre, porque vemos tu mano y vemos que hasta aquí nos has acompañado y queremos seguir aferrándonos porque hemos conocido a Cristo. Queremos aferrándonos porque hemos conocido de tu amor, hemos conocido tu misericordia, hemos conocido tu perdón. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Gracias por su presencia, porque nos habló. Invito a ponerse de pie.